Dios te bendiga. Amado pueblo de Dios, en este momento quiero invitarte a que compartamos unos minutos de la Escritura y darte las gracias por estar con nosotros estudiando la palabra. Quiero invitarte al Santo Evangelio Juan capítulo 2, ahí por el verso 19 y 20, dice así: respondiendo Jesús les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Dice el verso siguiente que él se refería era al templo del cuerpo, literalmente. Pero quiero que nosotros, que somos el pueblo de Dios, que predicamos las buenas noticias de salvación a toda criatura, porque es una gran comisión. Hoy tengo la necesidad de decir por qué el templo fue destruido y por qué ahorita queremos que el templo, muchos quieren que el templo se vuelva a hacer en Jerusalén, y ya hay planos, ya están los animales para el sacrificio, es más, ya se dice que hay sumo sacerdote, pero el templo fue destruido prácticamente, el gran templo fue destruido en los tiempos de Jeremías, cuando Nabucodonosor, cumpliendo la orden de la palabra que había profetizado Jeremías, había sido llamado mi siervo y entró a Jerusalén y destruyó todo. ¿Por qué? Porque había lepra en el templo. Ahora miramos, y haciendo una efemérides, hace aproximadamente 1990 años atrás, ¿sí?, pasa la situación que hay el templo, pero él entra en Jerusalén en una fiesta, en una de las fiestas que dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos, las fiestas de Jehová, las fiestas de Yahvé, que son eternas. ¿Cómo así, maestro? Sí, las fiestas de la palabra de Dios que son para Jehová son eternas. Más adelante hablaremos de lo que son las fiestas. Hablaremos de la fiesta del pan sin levadura, llamada Pasa en hebreo, o Pascua. Hablaremos de todas las fiestas del Señor. Pero lo que quiero mirar, ¿por qué el Señor entra al templo y le dice con sus discípulos, en presencia de sus seguidores, de sus alumnos, discípulos en este ministerio, y le dice a esos moradores del primer siglo que han convertido mi casa, que es casa de oración, en cueva de ladrones? Y más adelante profetiza diciendo: no quedará piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan en los tiempos del profeta Ezequiel cómo fue tomado y llevado, y el Señor le mostró las paredes y todo lo que había de una lepra por cual tuvo que ser destruido el primer templo, y todos los escombros, digámoslo así, fueron llevados a Babilonia, ¿sí? Y el pueblo hebreo, nuestros hermanos, digamos así, porque digamos hebreos, porque son descendientes prácticamente de Abraham, Avino, el anciano, el hebreo, lloran la destrucción de su templo, pero no se dan de cuenta que el profeta Ezequiel en visión vio claramente la lepra que había en el templo. Entonces la palabra, ¿se acuerdan ustedes cuando les digo que esta Biblia es como un libro, como un edificio de 66 pisos, pero que en la base de la fe, que son Moisés
con el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, nos habla de las leyes y cómo la casa que tenía lepra, ¿sí? Como decía, la ley para el leproso, entonces tenía prácticamente que ser limpiada y mirada por el sacerdote, y si el sacerdote decía que la lepra persistía, tenía que ser demolida la casa. Entonces sus desechos serían llevados a un lugar lejano. Eso pasó claramente en los tiempos del profeta Jeremías. El templo fue destruido y llevado, sus pertenencias llevadas prácticamente a Babilonia, a un lugar lejano. En los tiempos más modernos, en los tiempos que dicen los judíos, pero duró 40 años y tú lo vas a formar en 3 días. Nosotros que somos creyentes, que somos prácticamente hijos de la luz con nuestro Señor Jesucristo, entendemos que Él no se refería literalmente que al templo de su cuerpo. Damos también la posibilidad de que Él, que es el que hizo los cielos y la tierra, porque todo fue hecho por su palabra, podía fácilmente decirle a unos ladrillos, júntense, y había hecho el templo, solo como hacemos aquí, en un abrir y cerrar de ojos. No hay nada imposible para Dios, mi amado pueblo. ¿Sabía usted que mi amado Señor Jesucristo profetizó que no quedaría piedra sobre piedra? Porque es que el templo también tenía pecado, tenía lepra. Pero en este caso fue, dicen los libros de historia, ¿sí? Porque nuestra Biblia también es histórica, también maneja geografía. Entonces dicen los libros de historia prácticamente que el general Tito, en el año 70 de nuestra era, destruye el templo. Y tú no te imaginas, ya no lo lleva a Babilonia. Los restos fueron llevados, ¿sí?, a Roma. No como dicen por ahí que todos los caminos conducen a Roma, no. Allá fueron llevados y depositados los restos del templo. Ahora podemos entender y comprender las Escrituras cuando nuestro Señor Jesús de Nazaret en el Jordán recibe de su primo Juan, el que sumerge, o en hebreo Yohanan, el ministerio del sumo sacerdote. Juan era prácticamente en esa época, aunque Herodes, sí, hijo de Herodes, lo manda a decapitar, sí, por el deseo de ver a Salomé bailar desnuda en su corte, cumple el deseo y el consejo de la mamá de Salomé y prácticamente acaba con la posibilidad del sumo sacerdote heredero directo a ser el sumo sacerdote de Israel en ese templo físico todavía. Pero lo que no sabía es que Juan le entregó a él en el Jordán, a nuestro amado Señor Jesucristo, a su primo, le entrega el sumo sacerdocio. Jesús es el sumo sacerdote por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Hoy ya no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesús de Nazaret. Por eso somos su pueblo, por eso lo seguimos, por eso caminamos con Él dando las buenas noticias. Hoy si nosotros nos preguntan, ¿sí levantaría el templo en 3 días? Claro que sí, porque se hizo los cielos y la tierra y todo, la creación, porque dice la Escritura que fue hecho todo por su palabra y la hizo en 6 y 7 días. ¿Por qué no va a levantar una pequeña casa para que lo adoren? Pero hoy en día el templo lo ha levantado en todos aquellos los cuales le seguimos a Él como nuestro Señor y Salvador. El templo está aquí en nuestro corazón y Él es nuestro sumo sacerdote.
ese templo hoy lo glorifica a Él. Esperamos ya la venida de Él, pero no para como lo esperan muchos. Lo esperamos porque es nuestro sol de justicia, porque el reino de los cielos viene a nosotros, como decimos en el Padre Nuestro, ¿sí? Y disfrutamos la salvación porque nos perdonó nuestros pecados y hemos apostado por Él. Y hoy en día todas nuestras familias han decidido bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y no en títulos, porque si miramos la Escritura con mucho respeto, no hay bautismos en títulos. Nos hemos desgastado la vida en saber quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, pero terminamos diciendo, para que conozcan al único Dios verdadero. Quiero invitarte como reflexión a que sigas edificando tu templo en oración y comiendo la mejor cena, la buena palabra, la buena doctrina que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, un ejá. Jesús de Nazaret es nuestro Padre, es nuestro Salvador, es nuestro Rey y lo esperamos. Queremos hoy invitarte para que hagas parte de esta gran bendición de los hijos de la luz. Dios te bendiga. Aleluya.